En este primer panel vamos a contar con 3 de nuestros colaboradores y obviamente los unimos en perspectiva de que hay algunos puntos comunes. Así que enriquezcámonos con estas lecturas que nos van a ofrecer, interpretaciones, además en este caso del primer panel. Va a comenzar en este conversatorio presentando cuál va a ser su texto, Alex Ibarra. Alex, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos los panelistas y también a los asistentes. Gracias, Juan, por la invitación. También muy contento de estar participando por segundo año en alguna actividad relacionada al patrimonio. El año pasado con Ensamble Euskine estuvimos en la sala Isidora Segers tocando por ahí una de las composiciones que hemos recuperado de María Luisa Sepúlveda. Interpretamos el afilador. Y bueno, parto con eso porque el primer poema que quiero leer es uno que también lo utilicé con el ensamble Auquín, en el cual tocan Paquita Rivera en el piano, José Miguel Reyes en el contrabajo y Jane Guerra en violín, y que hemos estado recuperando música de compositores chilenos que podríamos decir que le dan a la música chilena un carácter nacional. Y esto de carácter nacional lo hemos estado buscando a partir de 3 criterios, ¿no? Aquellos músicos que integraron lo popular, o aquellos músicos que integran el paisaje, o los que integraron las tradiciones indígenas. Y el poema que voy a leer se llama Pequeña Danza, y que es el poema que escribí para acompañar una interpretación que hizo el ensamble de Pichipurrún, que es una composición de Carlos Isamit. Así que eso es lo primero que voy a leer. Pequeña Danza. Danzan los niños rondas que estremecen a la tierra partida, entre gritos de lamento, ahogados por llantos, coreando la balacera, a diestra y siniestra, uniformes verdes rodeando los pinos. Pichipurún es un fragmento muy breve, musical, entonces el poema también es breve. No sé si quieres preguntar algo, Juan, o sigo con relato. Muchas gracias, Alex. Sin lugar a dudas, no por breves, dejan de ser potentes, ¿cierto? Ese es el poder de la palabra también que se transmite. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese texto? Sí, más o menos forzado, porque como me había comprometido con el ensamble a participar en los relatos porque lo que vamos haciendo con el ensamble es presentar un poco la historia de estos compositores y de las obras que estamos rescatando, pero para que eso no sea solo un relato, es que decidimos incorporarle también poesía. No tan arbitrario esto de incorporar poesía, porque muchas de las composiciones también traen en la partitura alguna poesía. Entonces, para aquellas que hemos interpretado y que no traían poesía, he ido yo como escribiéndole algún texto para las presentaciones. Y bueno, y esta pequeña danza que rescatábamos ahí, el Pichipurrún de Carlos Isamit, básicamente lo que pretendía recordar o establecer en la memoria era aquellas situaciones de violencia que habían vivido en las escuelas en el Gualmapu. Esa es como el motivo, ¿no? Y lo último, como para
profundizar un poco, ya no solo sobre el texto, sino cómo llegas tú. Entiendo que la filosofía y la música es importante en tu vida también, digamos, intelectual, de escritura. ¿Cómo haces esa articulación? ¿Cuál es el sentido que le otorgas? Sí. Bueno, básicamente parte con lecturas cruzadas, ¿no? Buscando como una escritura de carácter nacional, me encuentro con la figura de Gabriela Mistral y entre medio de esa gran vida intelectual y que han destacado muchas personalidades de la cultura chilena, me encontraba con la cantidad de composiciones musicales que ha recibido la Mistral. Y bueno, y ahí surge después una serie de relación de la Mistral con los compositores chilenos del periodo que estaba estudiando, que era las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Pero de ahí una relación prolongada con la Mistral. ¿Sí? ¿Y por qué la Mistral? Porque para mí ha sido el foco en los estudios de la filosofía chilena, instalarla también como una filósofa. Y ahí hay una larga tradición de filósofos que han hecho esa lectura, ¿no? Pero me interesa marcar con más énfasis esa idea de que la Mistral es una filósofa. Qué interesante eso. Es una reconstrucción también de una u otra forma del relato que se ha permitido la historia finalmente de describirla desde ciertas esferas solamente. Entonces me parece muy atractivo también esta mirada que nos propones. Muy bien, muchas gracias, Alex. Te agradecemos cierto el texto, te agradecemos la conversación y vamos a seguir interactuando. Primero ahora vamos a continuar, eso sí, con quien nos acompaña también en este primer panel. Me refiero a Miguel Herrera. Así que vamos a pasar a escucharlo a él. Miguel. Hola, hola. Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí mirando y participando del tema. Perfecto. Y agradecido también de la invitación. Sí, de todas maneras, no podríamos no haberte invitado si tú también estás haciendo tremendos aportes, ¿cierto? Tanto individuales como colectivos, según lo que yo también he ido sabiendo y conociendo, y la escritura que tienes es muy, muy, muy potente. La destaco mucho cada vez que la leo, me hace, digamos, pensar bastante en el cómo llegó a aquello, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, como para expresarlo. Así que te dejo, cuéntanos sobre el texto y después conversaremos de nuevo. Ya, pues. Bueno, primero quiero leer un poema del poemario Niebla, que yo siento que un poco es el elemento que me está abriendo las puertas a estos espacios. En el sentido de la poesía, creo que vale la pena que conozcamos un poema. Estos poemas no tienen título, van numerados, por lo tanto voy a leer el poema quinto de mi poemario Niebla. Dice: hoy desperté con un sueño en la mano. Tenía ojos italianos inmensos y tenues, un pelo negro como el crin del caballo, y una boca misteriosa que no habla, solo esboza. Lo retuve en mi memoria cuanto fue posible, y mi reposo pasó de descanso a engaño. Esos ojos inmensos hicieron salir el sol, pero al igual que tu mirada, en un momento retrocedió. Pasa la mañana y solo queda el recuerdo. El sueño y sus ojos en mis manos descansan. Mientras brinca el olvido, juega con memoria. El día vive por pocas horas y hay que saber administrarlo. Recuerdo haber escrito sobre un papel. ¿Y si todo esto fuera un sueño? Lo miré detenidos momentos y lo lancé al fuego. Con ello se fue mi pregunta, la realidad y el posible sueño. ¿Qué importa si al final del día he olvidado todo? ¿Qué importa si mi descanso es en vano? Solo sé que tuve un día con un sueño en la mano. Eso es el poema quinto del poemario Niebla. Y ahora les quiero leer un texto que escribí hace muy poquito,
que me parece que está bueno y que quería compartirlo con ustedes. Se llama Amapolas de Medianoche. Quizás solos estemos mejor. Quizás la pelea por la vida era mentira. Quizás el espíritu de ser un vagabundo estaba en lo correcto. Abandonarlo todo, vivir como se pueda, nunca como se quiera. Eso no se puede. Vivir como se puede, como te dejen, como lo logres, como lo alcances. Ese pequeño pedazo de sueño que se te arranca de las manos siempre. Quizás sea la noche, oscura, zurda, llena de perros, llena de autos, llena de fumadores de pasta base, llena de cafiches de prostitutas, lleno de basura, lleno, tan lleno de población. Quizás haya que huir, quizás haya que quedarse, quizás haya que luchar, quizás no. ¿Qué haremos? Después, en el trasnoche lujurioso, solo, memorial, emotivo, enloquecido, pero amado, ¿qué haremos? Cuando nos demos cuenta que cuando amanece, seguimos siendo los mismos de siempre, salimos a trabajar a la hora correcta, volvemos del trabajo a la hora que nos liberan, comemos lo que podemos y cuando podemos, batallamos todos los días con el próximo día. ¿Cómo romper esa rutina de miseria? ¿Cómo disminuir el amor que le tiene el proletariado al patrón? ¿En qué momento se distorsionó eso? ¿En qué momento perdimos la palabra pueblo? Ya no somos los mismos. Estamos al borde de la muerte, todos escondidos. Ratas les llamábamos nosotros cuando jóvenes. Todos escondidos, asustados, enmudecidos por un virus. Hermoso gesto de la naturaleza, tal violencia de algo tan pequeño. Me pregunto, ¿cambiaremos? ¿Veremos una sociedad distinta después de esto? ¿Me saludarás cuando nos veamos en la calle? Te abrazaré, porque te quiero, porque eres mi compa, porque sí. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos hipnotizados con el éxito, el dinero, las luces, el chisme, la poesía de alta no sé qué? ¿Dónde están esos poetas? ¿Por qué no están en la población? ¿Qué es poesía para ellos? Un horror la comodidad, desvaríos de un resentido social en la población. Amapolas de medianoche. ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? ¿Quiénes seremos? ¿Cómo nos organizaremos? Después del terror, dicen que viene una sonrisa. Yo me pregunto, ¿qué hay entre el terror y la sonrisa? De medianoche, amapolas. A veces he pensado en el suicidio. Pensaba en colgarme en una cuerda, con una cuerda, de un algo. No sé de qué colgarme. Yo creo que por eso no lo he hecho. De un copihue, de tu frágil amor, de tu lágrima compartida. Solo pienso en el suicidio. No tengo huevos. Ni creo que sea después de esto. Amapolas de medianoche. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Miguel. Como decía, son palabras que siempre dejan algo en que pensar, siempre llegan agudas, como son también la escritura. ¿Cómo encontré una asociación, quizás entre otras tantas posibles, porque finalmente son las tuyas, en estos contextos, pero me quedo con esta idea de sueño, del soñar. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo trabajas tú la idea del sueño, tanto en los textos como en la cotidianidad misma? Ese soñar de lo posible, pero que al parecer se aleja de tal y termina siendo inalcanzable. Sí, igual, claro, yo no me había dado cuenta que hay como una repetición en lo que yo con la idea del sueño. Quizás a lo que hace referencia y que me ha pasado un poco todo el tiempo, en donde esta idea de sueño, también sueño como futuro, sueño como proyección, sueño como la posibilidad de una creación de un mundo distinto, que parta desde la propia cotidianidad de nosotros. Y eso lo estoy tratando de llevar a cabo un poco en las clases que hago además.
estoy tratando de que la juventud, yo tengo la sensación de que ha llegado al sentido común la idea del fin de la historia. Creo que ahí había esta idea punk del future, las preguntas que hago en la calle cuando les digo qué va a hacer mañana, qué va a pasar mañana, y esa incapacidad o esa imposibilidad de pensarte en un futuro, esa cosa que hay de vivir un presente agobiante sin ninguna esperanza, que no sea, no sé, pues, la plata, el auto, la casa. Creo que en ese sentido es la idea de sueño, es la idea de soñar, es la idea de entender de que podemos soñar 1000 cosas y es muy probable que una, con suerte, se concrete, pero que sin las otras 999 ideas o sueños o no sé, imaginaciones, no está la posibilidad de construcción futura. Entonces creo que lo primero es que empecemos a soñar, que empecemos a imaginar cómo nos desarrollamos colectivamente, cómo cambiamos lo que no nos gusta, cómo dejamos de participar de ciertos ámbitos que no son cómodos y que a veces lo hacemos por obligaciones, cómo podemos quizás pasar por alto eso, quizás mostrar la figura rebelde a partir de la negación de lo que no nos gusta, de lo que no nos parece. Y sí, claro, siempre la construcción de un algo que sí nos gusta, y que siento que estamos muy carentes de eso, estamos muy carentes de proyectos futuros. Entonces, qué bacán, qué bonito darse cuenta que esa idea se viene repitiendo, porque el poemario Niebla tiene 3 o 4 años aproximados y el último poema es reciente, entonces igual me parece que es una obsesión que mantengo. Tremendo aporte. Muchas gracias, Miguel. De verdad, te agradezco entonces los textos que hoy día has compartido con nosotros. Vamos a seguir entonces ahora con nuestra siguiente invitada. Y antes de eso sí, quiero agradecer, ustedes estuvieron ahí en la audiencia viendo cómo, mientras Miguel nos alistaba con sus textos, íbamos recorriendo Santiago, íbamos recorriendo el río Mapocho, todo esto gracias a la colaboración de nuestro partner ProMovie, que pueden seguirlo ahí también en las redes sociales, con su dron y con su imagen al vuelo, pero también de una colección muy potente de la ruta cuequera, ¿cierto?, en nuestra región metropolitana, en nuestro Santiago, con el aporte de Gloriosa Fotografía, que también ha logrado trabajar en colectivos, asociados siempre y ligando las décimas con la imagen. Así que nuestros agradecimientos a estos partners que nos han permitido profundizar con imagen aquello que nos evocan las palabras. Ahora te dejamos a ti, Paquita, muchas gracias, y cuéntanos qué es lo que nos vas a poder interpretar el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias, Juan, por la invitación. Realmente es un honor formar parte de este grupo, de este panel tan extraordinario. Agradezco y además me siento muy desafiada además al participar acá. Primero para poder, súper agradecida de poderles compartir mi música, pero además poder compartir un poco también de mis ideas. Bueno, yo llevo un tiempo escribiendo también, junto a Alex, tenemos un colectivo de música y filosofía, y esto me ha dado mucho la oportunidad de desarrollar un área que para mí siempre estuvo ahí presente, pero que tuve pocas oportunidades, digamos, de hacer publicaciones desde la universidad, no estaba tan activa en esto, y de alguna forma poder expresar lo que también expreso a través de la música, también poder expresarlo a través de la palabra escrita. Lo que voy a interpretarles ahora es una canción que decidí justamente porque estábamos en el Día del Patrimonio y se llama Mi Aire, pero habla del agua. Cuando yo la hice,
yo diría que tenía una connotación más conectada con lo espiritual que con lo concreto del agua, como esto que nutre, esto que necesitamos. Sin embargo, ahora yo he ido resignificando esta composición, que es una especie de vals, una cosa que me nació así muy orgánicamente. Está en 3/4 de esta manera valseada, un tanto distinta a la música que uno acostumbra con facilidad a crear. Y me conecta mucho con esta necesidad de nutrición. Y en estos tiempos en que el agua es un bien que está volviéndose cada vez más escaso, me pareció súper importante poder compartirla ahora. La voy a tocar y luego podemos conversar respecto a lo que dice. Algunas experiencias. Yo tuve una experiencia interesante este verano de estar en un barco en la Antártica. Y también tengo una experiencia como muy, muy fuerte con el agua y con lo que está pasando también, con lo que encontrarte con espacios que naturalmente estaban llenos de hielo y ahora estar prácticamente secos. Y bueno, podemos seguir hablando un poquitito más de este patrimonio que debiésemos no solamente comenzar, sino que continuar cuidando, ¿verdad? Y tomando conciencia cada vez más. En este tiempo, justamente en este tiempo en que estamos viviendo esta sensación, como decía Miguel, de precariedad o de finalización de algo, o tal vez de comienzo de algo nuevo, es cuando más aún tenemos la posibilidad de tomar conciencia de esto. Bueno, entonces vamos a cantar este tema que se llama Mi Aire, de mi disco Achachairú.
Eso. Ese fue Muchas gracias. mi aire. Sí, muchas gracias. La fuerza finalmente de estos elementos de la naturaleza que siempre nos han acompañado a lo largo de la humanidad. El aire, el agua, y en este caso con esa vigorosidad que logra desde el piano, Paquita, realmente muy, muy emocionante. Yo creo que cuéntanos muy brevemente, si se puede, ¿cierto? ¿Cuál es la inspiración que te permite justamente llegar a estas letras, a estas melodías? Bueno, como les decía, en su momento, como yo creo que como en toda creación artística, como en la poesía también, surge un texto con la música muy unido en este caso, y surge por una necesidad espiritual, de tipo espiritual. Cuando tú necesitas llenar un vacío con algo y encuentras a través de la espiritualidad esta nutrición de lo que yo hablaba, esta agua que da vida, que te hace retomar el sentido. Y bueno, y yo quiero volver a lo que dije al introducir este tema. En este momento me hace mucho sentido porque somos agua de partida, somos biológicamente un alto porcentaje de agua y paradójicamente estamos quedándonos sin este vital elemento. Me parece que es un momento importante en el Día del Patrimonio recordar la responsabilidad que tenemos como sociedad de poder empezar a cuidar de esto, y no solamente cuidarlo, sino que tomar acciones concretas. Hay en este momento mucho robo del agua de una manera concreta. Yo tengo una experiencia muy así mía propia, de haber tenido una propiedad de agua en una zona rural, y una persona determinada que empezó a hacer de estos terratenientes que empiezan como a apropiarse, ¿no es cierto?, de bienes que no le corresponden. De pronto comenzó a apropiarse de todo el agua de ese sector y de un porcentaje alto, de más del 50% de las acciones de agua, y empezó a desconocer ciertas acciones. Por lo tanto, para mí es una especie de bandera de este tema del agua, porque me ha tocado personalmente el haber heredado familiarmente una acción de un canal de regadío y que haya aparecido estos personajes que existen desafortunadamente, especie de señores feudales, que se hace cargo de todas estas acciones de agua de gente pequeña que en algún momento las tuvo ahí y todo, y dice, se apropia, digamos, y dice, bueno, todo esto es mío. Y esto se replica y es una situación que se está dando a nivel macro también, por supuesto, con todas las hidroeléctricas y todo lo que conocemos. Por lo tanto, me parece que es un tema para ponerlo siempre en conversación y recordar lo importante que es preservar nuestros bienes naturales, en este caso el agua, que se está volviendo tan escaso. Eso. Bien, muchas gracias, Paquita. Un gusto escucharte.